Hay un momento que ocurre cada noche y que casi nadie toma en serio. No es la mañana cuando pones alarmas y haces planes. No es el día cuando intentas controlarlo todo. Es ese instante exacto en que apagas la luz, el cuerpo se afloja y el mundo exterior finalmente se calla. La mayoría de personas lo usa para revisar el teléfono una última vez, o para darle vueltas a lo que salió mal hoy, o simplemente para caer dormido sin pensar en nada. Pero Carl Jung creía que ese momento es el más importante del día, no por lo que haces en él, sino por lo que llevas contigo cuando cruzas esa puerta, porque lo que entra contigo al sueño no desaparece en la noche, se hunde. Toca el lugar donde se forman tus hábitos, donde se alimentan tus miedos, donde se construye silenciosamente la persona que vas a ser mañana. Y la pregunta que vamos a explorar hoy es esta: ¿qué deberías llevar contigo cada noche para que tu vida empiece a cambiar desde adentro? Quédate hasta el final. La respuesta es más simple de lo que imaginas, y más poderosa de lo que crees. Piensa en cómo terminas la mayoría de tus días. Trabajaste, cumpliste, respondiste mensajes, resolviste problemas, mantuviste el ritmo. Desde afuera todo parece estar bien, pero cuando te acuestas y la habitación se queda en silencio, aparece algo que durante el día no tuviste tiempo de sentir. Una incomodidad sin nombre. Una sensación vaga de que algo no está del todo bien, no exactamente tristeza, no exactamente preocupación, algo más difuso, como si una parte de ti quisiera decirte algo que otra parte pasó todo el día evitando escuchar. Eso no es cansancio, eso es el inconsciente hablando. Durante el día, existe en ti una estructura psicológica que Jung llamaba el ego. El ego es lo que te permite funcionar en el mundo. Te enseña cómo comportarte, qué emociones mostrar, qué pensamientos son aceptables y cuáles es mejor guardar. Gracias al ego puedes trabajar, relacionarte, mantener una imagen coherente de ti mismo ante los demás. Pero el ego tiene un costo muy específico. Para mantener esa imagen estable, empuja hacia abajo todo lo que no encaja. Las emociones que te hacen sentir débil, los deseos que te generan dudas, los pensamientos que contradicen la historia de quien crees que eres. Eso no desaparece, solo se hunde. Durante el día, el ruido del mundo es tan constante que raramente lo notas. El trabajo, las pantallas, las conversaciones, la información, todo eso crea una capa de ruido que cubre lo que está debajo. Pero de noche, cuando la energía se agota, el ego ya no tiene suficiente fuerza para mantener el control absoluto. No colapsa, solo baja la guardia. Y en ese momento, el inconsciente empieza a tener espacio para hablar. Jung escribió algo que vale la pena leer despacio: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No dijo que el inconsciente es algo oscuro que hay que eliminar. Dijo que si no sabes lo que opera dentro de ti, vivirás bajo su influencia sin darte cuenta, creyendo que estás eligiendo, cuando en realidad estás reaccionando según patrones formados hace mucho tiempo. El momento antes de dormir es cuando esos patrones tienen más probabilidad de mostrarse. Piensa en la mente como un lago. Durante el día, el viento sopla constantemente y la superficie está siempre en movimiento. Solo ves el agua agitada y crees que eso es todo el lago. Pero cuando llega la noche, el viento se calma y la superficie se aquieta. Y por primera vez puedes empezar a ver lo que hay debajo. No porque el fondo haya cambiado, sino porque por primera vez el agua está lo suficientemente quieta para reflejar. El inconsciente siempre estuvo ahí. Solo cuando el ego baja la guardia tienes la oportunidad de sentirlo. Y lo que aparece en ese momento no llega para debilitarte, llega para completarte. Aquí hay algo que la mayoría de personas nunca conecta. ¿Por qué hay mañanas en que te despiertas con el corazón pesado antes de que haya pasado absolutamente nada? ¿Por qué hay días que empiezan con una sensación de derrota que no tiene ningún origen visible? Y al mismo tiempo, ¿por qué hay otras mañanas donde algo dentro de ti se siente más liviano, más capaz, más entero, aunque las circunstancias sean exactamente las mismas? Esa diferencia no viene del día nuevo, viene del estado que cruzaste desde la noche anterior. La noche no termina el día, lo extiende en otra forma, más silenciosa, más sutil, pero infinitamente más persistente. Y el inconsciente lleva ese estado consigo mucho más lejos de lo que imaginas. Jung señalaba algo muy específico sobre esto. El inconsciente no opera en fragmentos separados como lo hace la conciencia. No divide la vida en días distintos. Para el inconsciente todo es una corriente continua. Lo que no se cerró emocionalmente hoy no desaparece cuando cierras los ojos. Solo se hunde más profundo y sigue influyendo en cómo te despiertas.
Y aquí está el problema que muy pocos reconocen. Durante el día puedes poner muchas cosas a un lado. Te mantienes ocupado para no pensar. Te mantienes racional para no sentir. Sigues adelante para no detenerte. Pero el inconsciente no funciona en base a después. No separa lo que decidiste ignorar de lo que realmente está pasando. Todo lo que no procesaste emocionalmente hoy sigue ahí. Y de noche, cuando ya no puedes correr, empieza a reorganizarse en un nivel más profundo. Hay algo que Jung llamaba el umbral del sueño, ese estado entre la vigilia y el descanso donde la conciencia ya no puede editar, racionalizar ni arreglar nada. En ese estado, el inconsciente toma lo que dejaste sin cerrar y lo convierte en material de trabajo. Y lo que es más importante, si llevas al sueño el mismo estado emocional noche tras noche, el inconsciente aprende a tratar ese estado como la línea de base, como el territorio normal desde donde opera. Si te duermes habitualmente en tensión, el inconsciente aprende a funcionar en tensión. Si te duermes con una sensación constante de que no es suficiente, el inconsciente trata la insuficiencia como el punto de partida del día siguiente. No para hacerte sufrir, simplemente porque eso es lo que conoce. Y eso explica algo que muchas personas experimentan sin entender. ¿Por qué la vida parece repetirse? ¿Por qué intentan cambiar durante el día, se proponen nuevas metas, adoptan nuevas actitudes, pero al final de la semana todo vuelve a sentirse igual? No porque no se esfuercen, sino porque están trabajando en la superficie mientras las raíces siguen siendo alimentadas cada noche con el mismo estado de siempre. La práctica que Jung sugeriría aquí no es forzarte a pensar positivo antes de dormir. Él nunca creyó en suprimir emociones o imponerte estados artificiales. Lo que propone es mucho más simple y mucho más honesto. Antes de dormir, tómate unos minutos en silencio real, sin teléfono, sin pantallas, y hazte una sola pregunta: ¿qué estado está presente en mí ahora mismo? No para cambiarlo, no para juzgarlo, solo para nombrarlo. Ansiedad, cansancio, vacío, calma, una mezcla que no sabes describir bien. Cuando nombras un estado, lo vuelves consciente, y cuando se vuelve consciente, pierde su poder silencioso sobre ti. No desaparece de inmediato, pero ya no lo estás cargando sin saber que lo llevas. Esa diferencia, aunque pequeña, es exactamente donde empieza el cambio real. Ahora bien, si te permites ese silencio antes de dormir, si dejas de llenar cada segundo con estímulos, algo que no esperabas comienza a aparecer. No alivio inmediato, no paz, oscuridad, pensamientos que no quieres tener, emociones que durante el día llamaste negativas. Partes de ti que constantemente intentas esquivar cuando hay luz suficiente para hacerlo. Y lo primero que sientes es que algo está mal, que estás pensando demasiado, que sería mejor simplemente distraerte y dormir. Pero Jung diría exactamente lo contrario. Esa oscuridad no aparece porque estés mal, aparece porque finalmente dejaste de correr. Durante el día, la distracción es la estrategia de supervivencia más común de las personas modernas. Trabajo sobre trabajo, pantalla sobre pantalla, sonido sobre sonido. Cada vez que surge una incomodidad, inmediatamente encuentras algo más en que pensar. No porque sea superficial, sino porque aprendiste a existir así. La distracción te ayuda a seguir funcionando, pero de noche, el silencio hace que ya no sea tan fácil correr. El cuerpo se detiene, los estímulos se apagan, y lo que dejaste atrás empieza a alcanzarte. Jung llamaba a eso la sombra. En la psicología analítica, la sombra no significa maldad. Es el conjunto de partes que fueron excluidas de la conciencia porque no encajaban con la imagen que construiste de ti mismo. Emociones que crees que no deberías sentir. Pensamientos que te generan vergüenza. Aspectos que te hacen sentir débil o contradictorio. Durante el día no ves la sombra porque la luz del movimiento es demasiado fuerte. Pero cuando esa luz se apaga, la sombra no es algo que aparece de nuevo. Es algo que por primera vez deja de estar escondido. Jung escribió algo que se malentiende con frecuencia: no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No dijo que tienes que hundirte en lo negativo. Dijo que la madurez real no viene de enfocarte solo en lo positivo. Viene de tener el valor de hacer consciente la parte oscura, porque lo que no ves es lo que tiene más poder sobre ti. Y aquí está lo que muchas personas descubren cuando finalmente se permiten ese silencio. Detrás de cada sombra hay una necesidad que no ha sido escuchada. Detrás de la envidia hay un deseo que no has admitido. Detrás del resentimiento hay un límite que nunca pusiste. Detrás del miedo hay una parte de ti que nunca fue reconocida.
La sombra no aparece de noche para castigarte, aparece para ser integrada. No tienes que resolverla en una sola noche, no tienes que entenderla completamente, solo necesitas dejar de huir de ella, porque lo que resistes no desaparece, se acumula, y lo que acumula sin reconocerlo encuentra otras formas de expresarse, en tus reacciones, en tus decisiones, en los patrones que repites sin entender por qué. Pero cuando te quedas quieto con ella aunque sea un momento, cuando la reconoces sin juzgarla, algo muy sutil empieza a cambiar. Ya no tiene que controlarte desde las sombras porque finalmente la has visto a la luz. Cuando dejas de huir de tu propia oscuridad, cuando el silencio ya no te aterroriza, algo más profundo empieza a ocurrir. La mente deja de procesar emociones dispersas y empieza a sostener una imagen. No una imagen visual necesariamente, una imagen interior, de ti, de tu vida, de cómo existes en este mundo. Y esa última imagen, la que llevas justo antes de caer dormido, es la que forma a la persona que eres cuando abres los ojos al día siguiente. Jung creía que la mente humana no opera principalmente a través del lenguaje lógico. El inconsciente no habla en argumentos ni en análisis, habla a través de imágenes y símbolos. Y en el momento antes de dormir, cuando la conciencia está agotada, el inconsciente tiene la oportunidad de colocar en ti una imagen de fondo. Esa imagen no necesita ser clara ni específica, pero lleva una sensación muy concreta. ¿Quién soy cuando todo se aquieta? Hay alguien que conozco que es muy bueno en su trabajo, reconocido, respetado, siempre en control de las situaciones. Pero me contó algo que nunca le había dicho a nadie, que cada noche antes de dormir aparecía en su mente la misma imagen, él solo, de pie, detrás un camino largo ya recorrido, adelante, una niebla sin claridad, sin tragedia, solo una soledad muy leve. No le daba mucha importancia, pensaba que era cansancio, pero cada mañana se despertaba con la misma sensación silenciosa, que tenía que cargarlo todo solo, que no podía apoyarse en nadie, nadie se lo enseñó, ningún evento del día lo creaba, era la imagen que llevaba al sueño noche tras noche, imprimiéndose. Jung lo explicaría con claridad. El inconsciente usa imágenes para crear lo que él llamaba una actitud hacia la vida, cómo te paras frente al mundo, cómo te ves en relación con lo que te rodea. La última imagen del día es como un negativo fotográfico. Cuando despiertas, cada nueva experiencia se imprime sobre ese negativo. Por eso dos personas pueden despertar en las mismas circunstancias exactas y responder de maneras completamente distintas, porque su imagen de fondo interior es diferente, y lo que es más importante, esa imagen no siempre es negativa. Hay personas que incluso bajo una presión enorme llegan al sueño con una imagen diferente, no de llegada ni de victoria, simplemente de movimiento. Estoy caminando, no sé exactamente hacia dónde, pero estoy caminando, y esas personas se despiertan con una estabilidad que no viene de sus circunstancias, viene de su imagen de fondo. Jung no creía en imponerte imágenes positivas artificiales antes de dormir. No hablaba de autosugestión ni de visualizaciones forzadas. Lo que él enfatizaba era hacer consciente la imagen que ya está ahí. ¿Qué imagen llevas automáticamente cada noche? ¿Una persona siempre un paso atrás? ¿Una persona que lo intenta pero está agotada? ¿O una persona que, con todo lo incompleto que tiene, sigue siendo válida? Cuando esa imagen se vuelve consciente, empieza a moverse, no de golpe, pero lo suficiente para que ya no te moldee de manera ciega. Llegamos al punto donde todo converge, porque quizás ahora estás notando algo que va en contra de cómo generalmente pensamos sobre el cambio. La vida no gira en una nueva dirección por una sola decisión grande, no se transforma solo a través del esfuerzo del día. Lo que verdaderamente moldea a quien te conviertes con el tiempo está en momentos muy pequeños, muy silenciosos, repetidos tantas veces que ya no los notas. Y cada noche, cuando cierras un día vivido, estás dando uno de esos pasos. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual una persona gradualmente se convierte en sí misma, no en la versión más aceptada socialmente, en la versión más completa. Completa no significa perfecta, significa que ya no estás dividido, que ya no vives solo desde la parte que se permite mostrarse de día, mientras el resto queda empujado hacia la sombra. Y lo que es fundamental entender es esto: ese camino no ocurre por fuerza, ocurre por permiso. El permiso de quedarte contigo mismo, especialmente en los momentos que nadie ve. El propio Jung atravesó algo que ilustra esto perfectamente. Después de separarse de Freud,
ya siendo reconocido en el mundo académico, entró en un periodo de crisis interior profunda. De día seguía siendo un estudioso respetado, pero de noche enfrentaba sueños, imágenes y emociones tan intensas que incluso él mismo estaba desconcertado. En lugar de suprimirlas, Jung eligió quedarse con lo que aparecía de noche. Lo registraba, lo dibujaba, dialogaba con su mundo interior. Esas experiencias quedaron registradas en el libro rojo, no como obra científica sino como mapa de un viaje hacia adentro. Jung no salió de la oscuridad en una sola noche, la atravesó noche por noche, y eso muestra algo muy concreto. El viaje de regreso a ti mismo no es un viaje hacia arriba, es un viaje hacia adentro, y entre más profundo vas, más te das cuenta de que no necesitas convertirte en alguien diferente, solo necesitas dejar de alejarte de ti mismo. La práctica para esta etapa es simple. Antes de dormir, pon una mano sobre tu pecho, respira de manera uniforme, date unos minutos para detenerte completamente, siente el pecho subir y bajar bajo tu mano, siente el cuerpo presente, sin necesidad de ajustar nada, sin necesidad de llegar a ningún estado específico, solo quédate quieto con lo que está, sea claro o difuso, sea cómodo o no. Esa presencia plena en el silencio ya es un paso pequeño pero real en el viaje de regreso a ti mismo. No verás resultados inmediatos, pero con el tiempo empezarás a notar algo. Respondes más lentamente a las cosas que antes te herían. Te esfuerzas menos en mantener roles que no te pertenecen. Necesitas demostrar menos que estás bien. Empiezas a sentirte más dentro de la vida en lugar de simplemente correr a través de ella. Esos cambios no vienen de la determinación del día, vienen de la integración que ocurre de noche. Jung dijo una vez: el sueño es la pequeña puerta escondida en el santuario más íntimo del alma. Esa puerta no lleva a algo ajeno, lleva a lo que ya estaba presente, y cada noche tienes la oportunidad de cruzarla con honestidad o de ignorarla por completo. No necesitas pensar en nada grandioso antes de dormir, solo necesitas llevar contigo una cosa: honestidad con el estado que está presente, honestidad con la imagen que llevas cuando cierras los ojos. Honestidad con la distancia entre la persona que estás viviendo siendo y la persona que verdaderamente eres. Jung creía que esa honestidad, no el pensamiento positivo ni la fuerza de voluntad, es la base de una vida completa. Tu vida no se decide principalmente por lo que haces de día, se decide por cómo terminas cada noche. Y esa pequeña diferencia, repetida suficientes veces, es capaz de cambiarlo todo. Si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal, no para seguirnos a nosotros, sino para seguir explorando lo que ya existe dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.